Opa, hola. Opa, ¿qué tal? Mirad, estábamos hablando de la construcción del mundo exterior, del mundo interior. ¿Os acordáis que esa construcción interna no es estática, sino que es móvil, que dura toda la vida, que a lo largo de la vida vamos reubicando aspectos de nuestras experiencias relacionales con nosotros mismos y con los demás? Tenemos que ir aceptando también esas experiencias de relación con nosotros mismos, porque nuestra edad va cambiando, lógicamente, o esperadamente, y uno también tiene que ir aceptándose con los cambios que su propio cuerpo, por causa de la edad, o por causa de enfermedades, o de accidentes, o de lo que sea, ha venido sufriendo, ¿verdad? Eso quiere decir que ese proceso de adaptación es constante. Pero hoy quería comentaros, todos estos son procesos todo eso está jalonado de mecanismos de defensa, de mecanismos de comunicación, mediante los cuales también informo de forma más o menos secreta, de forma más o menos tácita al exterior, de aspectos de mi sufrimiento, de mi bienestar, de cómo estoy yo, de cómo me ubico en el mundo, cómo me voy llevando, cómo voy llevando la vida, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay un proceso que es fundamental en el desarrollo del ser humano. Comienza a instalarse, si bien al principio aparecen elementos sobre los cuales se instalará, en realidad se instala a partir del 12º mes, ¿no? Ya de forma ya un poquito más constructiva. Decíamos antes que el bebé en su desarrollo necesita unir los aspectos agradables y los aspectos desagradables de las experiencias que va teniendo, de las experiencias de relación que va teniendo. Y cuando el bebé pasa por ese periodo, cuando empieza a pasar, que es aproximadamente a partir del 6º o 7º mes, ahí pasan como 6, 7, 8 meses de un periodo largo en donde hay una cierta tonalidad depresiva. Esa cierta tonalidad depresiva en realidad alude al esfuerzo mental que está haciendo el niño para poder combinar y aceptar que lo bueno no es tan bueno y que lo malo igual tampoco es tan malo. Tiene que empezar a casar, a unir los aspectos agradables y desagradables de sus padres, los aspectos agradables y desagradables de sus hermanos y de un largo etcétera que él mismo va teniendo como forma parte de la vida. Pero en este proceso, ¿os acordáis que había uno de los componentes que había en la construcción del aparato psíquico? Era una especie como de imagen entre la relación de mí mismo con el objeto, una representación mental de mi relación con este objeto, con estos objetos y con los diferentes y múltiples objetos que van. Pero esta representación mental con el tiempo me va a ayudar a ir teniendo una identidad. Mi identidad, en último término, tiene que ver con el sumatorio de mis representaciones mentales de la relación que yo establezco con mi entorno y con los demás. Así se va fraguando la identidad de cada cual. Pero hay un mecanismo que es muy básico en todo eso. Porque cuando, por ejemplo, imaginad que emigramos a otra zona del mismo país o vamos a otro país, sencillamente, y vamos a vivir. No vamos de forma momentánea, sino que vamos, en principio, a estar un montón de años. ¿Qué pasa? Que en aquel país hay cosas que de pronto digo, ah, mira, me gusta esta manera de hacer. Claro, si me gusta esta manera de hacer, yo puedo identificarme con esa manera de hacer, de forma que al identificarme la hago un poco mía. Ese proceso de asemejarme, de tomar propiedades, actitudes, comportamientos, gestos del otro, van contribuyendo también a la formación de mi identidad. Mi identidad no es solamente los aspectos de mi relación con los demás, sino también esos aspectos que voy como haciendo mía. Cuando cambiamos de zona, en España, por ejemplo, cuando vamos al extranjero, que tenemos que adoptar otro idioma, esa adopción del idioma del otro, porque me gusta, porque hay maneras de hablar que me parecen importantes, me parecen significativas, las hago mías.
Con lo cual, fijaros que la identidad de uno es una identidad permanente en cambio, en base a las experiencias emocionales que va teniendo. Si yo me fuese a vivir, ¿qué os digo yo? Pues me fuese a vivir a Oxford, un sitio agradable para vivir, evidentemente, aparte de la lengua, hay formas de comportarse, formas de relacionarse con el otro, que si yo quiero asemejarme a la gente en la cual yo estoy, las tengo que hacer algo mías. Y acogeré sobre todo aquellas cosas que a mí me parece, no a los demás, a mí me parece que son significativas. Por ejemplo, cuando vuestro padre o vuestra madre o un profesor tiene una forma de escribir una letra determinada y de pronto veis aquella forma y no es que os entrenéis para copiarla, es como si tácitamente hubieseis adoptado y adoptaseis aquella manera de escribir la D o de escribir la S o de hacer una firma porque se asemeja a la persona que de alguna manera os parecía importante. Es como adoptar un rasgo del otro y al hacer lo mío es como si me hiciera un poco semejante al otro. Son procesos que uno dice, pero que menuda tontería. Bueno, será tontería, pero es que suele ser así. ¿Qué pasa cuando dos personas se enamoran? ¿No os habéis fijado? Pareja de enamorados. Oye, se asemejan a veces hasta en la forma de vestir. No, es que, no. Hay como un asemejarse, están tan enamorados, que se visten igual, o casi igual. ¿Por qué se visten igual? Porque de alguna forma es una manera de compenetrarse con el otro. Es una forma de que su identidad pasa a ser parte de mi identidad. Eso es así, pero esto pasa también en la relación materno-filial. El bebé, desde que es bebé, va captando una infinidad de elementos que tienen que ver con sus padres. Y adopta, capta, no es que imite, la imitación sería como una cosa puntual, las incorpora, un gesto, una manera de hablar. Yo estoy viviendo en el País Vasco un montón de años y me gusta mucho y me ha quedado mucho el acento, bueno, mucho, no tanto como me gustaría, pero me ha quedado parte del acento de allá, porque de alguna manera, bueno, siento que es algo mío, pero como eso pasa con un montón de cosas. Cuando el bebé capta cosas de la madre porque sabe que eso le pone contenta y le parece que esa sonrisa, porque pues la hace suya, ¿para qué? Para asemejarse a ella. O un hijo camina como el padre, o un hermano camina como otro hermano, o un amigo tiene gestos del otro amigo, o organiza cosas igual que el otro. Los profesionales del cine son artistas en la medida que son capaces de crear una escena que sea capaz de absorber las identidades o parte de las identidades de los espectadores, bingo para ellos. ¿Por qué? Porque han captado algo que los espectadores han quedado como enganchados a aquellas vivencias y las hacen algo suyas. Esto es un éxito para un... Los políticos hacen exactamente igual. ¿Qué hace un político? Pues, más allá de la intencionalidad, que a veces hay intencionalidades un tanto perversas, la intencionalidad es vender el producto para que tú que me escuches estés embelesado con lo que te voy a regalar. Y te voy a regalar y vas a nacer y vas a tener una paga de por vida. Claro, eso embelesa. Fantástico, wow. ¿Qué hacen los políticos con eso? Consiguen que el posible votante se identifique con su ideología porque le parece que esto es fantástico de la muerte. Y eso, vamos, le va a ir de maravilla porque entonces, a partir que si él gana, bueno. El problema básicamente es que a veces los políticos no son suficientemente honrados. Y esa utilización perversa es al servicio de su propia economía y de sus propios intereses personales. La identificación, pues, es un concepto clave en los desarrollos de la personalidad. Muchísimas gracias y el próximo día seguiremos. Adiós.